Palabra de Dios, 2 de Timoteo 3, 14, 17. Y nos dice lo siguiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar ante ti para escudriñar las escrituras. Te pedimos, Señor, que las escrituras mismas nos convenzan de que debemos volver a la palabra, de que debemos volver a tu palabra y darte toda la autoridad, porque al darle la autoridad podemos experimentar las grandes bendiciones, la grande prosperidad, la grande gracia, misericordia y justicia que tú quieres para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como bien muchos sabrán, una de mis actividades favoritas es ver películas. Y uno de los temas que más disfruto, sin duda alguna, es el de las nuevas oportunidades. Parece que es emocionante ver cómo el protagonista o los personajes que están alrededor del protagonista tienen nuevas oportunidades para vencer, para corregir, para restaurar, para hacer lo correcto. Y porque yo creo en la soberanía de Dios, incluso en este tiempo de coronavirus, y porque creo que todas las cosas nos ayudan a bien, yo tengo la plena confianza de que el Señor usó o está usando este periodo para resetearnos, para restaurarnos, para hacer que caigamos en cuenta que habíamos caído en la rutina, en la religiosidad, para que entendamos que únicamente debemos poner nuestra confianza y nuestra dependencia en Él para darnos una nueva oportunidad. Y es por esta razón que vamos a aprovechar esta nueva oportunidad para identificar y fortalecer algunos fundamentos que guían a nuestra comunidad y antes que todo la vida de fe de cada uno como individuos. Y esto lo vamos a hacer tratando algunos temas, como ya les dije, durante algunas semanas. Yo sé que hemos tenido una programación, hemos estado estudiando el libro de Juan, hemos estado estudiando a Jesús en el Antiguo Testamento, pero ahora que comenzamos esta nueva oportunidad, ahora que tenemos este nuevo comienzo, que comenzamos este nuevo siglo con un nuevo lugar, si quisiera que volviéramos a recordar la importancia de estos cimientos, de estos pilares de nuestra vida de fe. Listo. Entonces, vamos al tema, ¿cierto? Vamos al tema y lo primero que, ¿cierto? Digamos que la introducción sería que la mayoría de aquí, al menos en YouTube, somos, o al menos en la iglesia, somos colombianos, somos antioqueños, y, pero a pesar de todo esto, eh, no cabe la duda de que todos somos muy diferentes, de que todos somos diferentes. Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, de definir las cosas, de actuar, es completamente diferente entre cada uno de nosotros. Y la verdad es que eso no tiene nada de malo. De pronto nosotros pensamos que la uniformidad es lo correcto dentro de la iglesia, pero la verdad es que esto no tiene nada de malo. Antes es muy positivo para la iglesia, como lo vamos a ver en otras sesiones. Sin embargo, es por eso mismo, porque somos tan diferentes, que nosotros debemos empezar afirmando que para nuestra comunidad, para Gozo Santo, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y como contiene la palabra de Dios, esta tiene la autoridad sobre nuestra comunidad. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la Biblia es la que tiene la última palabra entre nosotros. La Biblia es el manual de convivencia que guía nuestras acciones dentro
y fuera de la iglesia. La Biblia es el lenguaje que en medio de nuestras particularidades nos permite entendernos y estar de acuerdo. La Biblia es nuestro total y absoluta verdad. Entonces, ¿por qué por qué confesamos esto? ¿Por qué creemos en esto? Porque la palabra misma nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios, como lo leímos en el pasaje de hoy. La Biblia fue inspirada por Dios. Por eso es que nosotros le damos la autoridad, porque fue inspirada por Dios, porque es, por así decirlo, una extensión de Dios. Y como Dios es nuestra mayor autoridad, de la misma manera, la palabra que proviene de Él es nuestra autoridad. Entonces, nosotros obviamente no podemos negar que fue escrita por hombres, pero es que no podemos creer que iba a ser escrita por animales o por plantas. Pero lo importante aquí es que fue inspirada completamente por Dios. Es Dios quien motiva a estos autores a escribir la palabra. Listo. Y entonces debemos recordar y afirmar esto, que en nuestra comunidad, en Gozo Santo, la máxima autoridad no la tiene el pastor, no la tiene algún ministro, no la tiene algún teólogo o filósofo famoso, no la tiene algún líder y mucho menos la tiene el mundo. En nuestra comunidad, en Gozo Santo, la máxima autoridad es Jesús. Y por ser la Biblia, el libro que contiene el testimonio de Jesús, la revelación de Jesús, la palabra de Jesús, la Biblia se convierte eh, automáticamente en nuestra autoridad. Es la Biblia la que tiene la autoridad máxima en la iglesia, ¿cierto? En lo que nosotros, como ya les decía, la última palabra es nuestro manual de convivencia. Lo que hacemos dentro de estos muros que nosotros llamamos iglesia y también fuera de ellos. Y en serio, hermanos, quiero comenzar por este punto porque todos los puntos son muy importantes, todos los pilares, todos los cimientos son muy importantes y no creo que haya uno más importante que el otro. Pero hoy más que nunca debemos volver a la palabra de Dios y darle la autoridad, rendirle la autoridad. Una de las cosas que me preocupa con respecto a la actualidad y que sinceramente me preocupa por el futuro de mi hijo es que estamos en un mundo donde la verdad absoluta es que todo es relativo y que lo único objetivo es que todo es subjetivo. Entonces, nuestra realidad de hoy eh, es, en nuestra realidad priman las emociones antes que la razón. En nuestra realidad nos preocupa realmente más las emociones que lo lógico, que lo científico. No, tenemos incluso que preocuparnos por el qué dirán, ¿cierto? Por ya no podemos definir algo, no podemos decir que algo es absoluto porque inmediatamente nos tildan de intolerantes, ¿cierto? Entonces, vemos esta realidad en la que estamos viviendo hoy, pero lo que más me preocupa a mí, sinceramente, es que no es lo que está pasando fuera en el mundo, porque el mundo finalmente, el Señor nos dijo que era así, ¿cierto? Que el mundo es dominado por el diablo. Pero lo que más me preocupa, sinceramente, es la misma iglesia, porque cuando la iglesia debería permanecer en la verdad es que la realidad es que la iglesia se ha corrompido la verdad y cada vez es más difícil reconocerla. Entonces, lastimosamente, la fe de muchas personas, em, como hemos visto, ha sido herida por falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que han usado la palabra de Dios para su propio beneficio, ¿cierto? Pero les voy a decir algo y sé que va a sonar muy raro, y la verdad es que en parte, creo yo, estas personas que padecieron esto, personas que fueron heridas por estos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, tienen la culpa también. Tienen la culpa. No todo es culpa de los falsos pastores, profetas o maestros. También es culpa de aquellos que se dejaron herir. ¿Por qué? Porque no escudriñaron correctamente las escrituras.
¿cierto? Porque no escucharon las advertencias que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy, ¿cierto? Entonces vamos a buscar que realmente la palabra desde un principio ya lo había advertido. Vamos a buscar segunda de Pedro 2:1-3. Segunda de Pedro 2:1-3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Entonces miren esta profecía que está en 2 de Pedro 2:1-3. Esto fue escrito hace muchísimos años. Fue escrito hace muchísimos años. Y vemos aquí que Pedro está profetizando. Pedro nos está enseñando que en en nuestros tiempos, iban a aparecer falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, como los quieran llamar. Y vemos aquí que estos falsos maestros lo que van a hacer o lo que están haciendo es crear herejías destructivas que incluso llegan a negar al Señor. Pero no son herejías cualquiera, son herejías enseñadas con astucia, con maldad, que son, nos, que son presentadas de manera tal que la gente es engañada por esto muy fácilmente, ¿cierto? Y vemos que son enseñanzas malas y vergonzosas. Y lo que nosotros vemos aquí, algo que nosotros todos estamos viendo en la actualidad, que por culpa de estos maestros, este camino que es Cristo, este camino del cristianismo está siendo insultado. Y finalmente también vemos algo muy interesante, lo que nos dice el versículo 3: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Lo hemos visto todos, ¿cierto? Entonces, miren que la palabra misma nos está advirtiendo acerca de esto, pero muchos, por no leer la escritura, por no darle la autoridad y por creer que esa palabra de ese pastor, de ese líder, de ese maestro, tiene más autoridad que la palabra, y porque no son juiciosos para ver si lo que están diciendo es cierto, por eso es que son engañados y por eso es que yo digo que en parte es culpa de ellos, ¿cierto? Y por esto, hermanos, yo quiero el día de hoy nuevamente recordarles que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a la palabra. Todos tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras y ser exigentes y rigurosos, sobre todo al enseñarla, ¿cierto? Pero también al escucharla, así como los hombres de Berea. ¿Qué nos dice la palabra acerca de los hombres de Berea? Vamos a buscar. ¿Qué nos dice Hechos 17:11? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Entonces vemos aquí que Pablo y Silas van a Berea, ¿cierto? Y se encuentran con estos bereanos, con estos hombres de Berea, y la palabra nos dice que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles son las dos características de estos hombres de Berea según este pasaje? Que recibían la palabra con toda solicitud, con un corazón abierto, pero también que escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que Pablo y Silas estaban diciendo eran ciertas. Entonces miren que eh, estas dos características es lo que hacían nobles a estos bereanos, que escuchaban la palabra, pero que la confirmaban, ¿cierto? De esta manera, ellos le estaban dando la autoridad a las escrituras. Ellos no tragaban entero, como dicen por ahí. Ellos no eran
oidores pasivos, sino que eran oidores activos, que al escuchar la palabra del Señor, la confirmaban con las escrituras y al confirmar las escrituras, ellos la vivían, ¿cierto? Ellos vivían esta palabra, por eso eran nobles. Ellos le estaban dando la autoridad a la palabra de esta manera. Y es la invitación para cada uno de nosotros, escuchar la palabra, escudriñar si lo que se nos está diciendo acerca de la palabra es cierto y si es cierto, vivirla. Esta es la manera en la que nosotros le damos la autoridad a la palabra. ¿Listo? Ahora, debemos reconocer una cosa y es que muchas veces el mayor problema ni siquiera son estos falsos pastores, estos falsos maestros, esos falsos profetas. La mayoría de las veces, el mayor problema es que cada uno de nosotros, realmente no nos sometemos a la palabra, sino que nosotros sometemos la palabra a nosotros. Nosotros sometemos la palabra a nosotros. Entonces, nosotros quitamos de la Biblia lo que no nos agrada, ignoramos de la Biblia lo que no nos agrada, pero reconocemos lo que nos parece bonito, lo que nos agrada, lo que es beneficioso supuestamente para nosotros. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios nos ama, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Dios tiene bendiciones, que Dios tiene prosperidad para nuestra vida. A eso le decimos amén. Pero cuando Dios nos dice hay que perdonar, cuando Dios nos dice que hay que amar al enemigo, cuando Dios nos dice que hay que servir, cuando Dios nos dice que hay que sacrificar, ahí sí no. Ahí sí nos parece que eso no es bíblico, ahí sí nos parece que eso es creado por hombres, ahí sí eso lo arrancamos de la Biblia. Entonces, como les dije, el problema ahí no son esos falsos pastores, esos falsos maestros, esos falsos profetas. El problema ahí es que primeramente nosotros queremos acomodar la palabra a nosotros. Entonces despreciamos lo que no nos gusta y recibimos lo que nos agrada. Entonces decimos que lo que no nos gusta es por el contexto, es porque fue creado por hombres, es que es una parte del sistema, es algo cultural, pero lo que nos agrada, eso sí es para nosotros. Y ahí hay un gran error, ¿cierto? Hay un gran error. Y buscamos de esta manera entonces cómo confirmar nuestra postura, ¿cierto? Nosotros buscamos confirmar nuestra postura y buscamos hacer que nuestra conciencia se calle. Y para ello buscamos por internet, buscamos personas que nos digan que estamos en lo correcto. Y esto también lo había digamos, profetizado la palabra. Veamos aquí. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Miren lo que nos dice la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Entonces, miren lo que la palabra nos está diciendo. Vendrá tiempo. Pedro y Pablo eran visionarios, por así decirlo, y ellos sabían que, que en algún momento iban a llegar personas, primero que iban a desviar a los otros, pero también personas que por su propia maldad, que por sus pasiones, que por los deseos de su corazón, iban a apartarse de la verdad y no solo esto, iban a buscar cómo, digamos, reconciliar su conciencia y eh, conciliar su conciencia y, digamos, seguir los deseos de su corazón. Y esto lo vemos hoy en día. Por ejemplo, muchas personas creen en la teología de la prosperidad y buscan en YouTube pastores que predican la teología de la prosperidad y lo irónico es que YouTube les va a ayudar a que sea así, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que las redes sociales están organizadas para que el algoritmo de las redes sociales está organizada para que todo lo que nosotros deseamos encontrar, lo encontremos. De la misma manera, esto es lo que la palabra nos está, digamos, profetizando.
el que quiera buscar acerca de la teología de la prosperidad va a encontrar y va a encontrar aquel pastor que le va a decir, bueno, es que esto es lo correcto, esto es lo bíblico, ¿cierto? Aún así la palabra realmente no lo soporte, ¿cierto? No esté de acuerdo con esto, pero va a encontrar que ese pastor va a sacar textos de contexto y finalmente esta persona va a engañarse más y engañarse más. Entonces vean aquí que realmente el problema no son estos falsos profetas, maestros, pastores, no todo es culpa de ellos, sino de nosotros mismos que seguimos nuestra propia maldad, seguimos nuestra propia concupiscencia, seguimos nuestros propios deseos y por eso es que somos engañados, ¿cierto? Nosotros mismos nos dejamos engañar, ¿cierto? Entonces, eh, por estas razones que yo quisiera invitarlos nuevamente el día de hoy, que estamos estableciendo estos cimientos, que estamos recordando la importancia de estos cimientos, a que volvamos a la palabra, a que volvamos a la palabra y todos los días realmente debemos ponernos ese reto, volver a la palabra y darle la autoridad. ¿Cómo? Como los hombres de Berea. ¿Cómo lo hicieron ellos? Escuchando con un corazón abierto, luego escudriñando y posteriormente, ¿cómo? Viviendo esa palabra. Así es como le damos la autoridad. De nada me sirve escuchar, de nada me sirve escudriñar si yo no vivo esa palabra en mi cotidianidad. De nada me sirve. Entonces no le estaría dando la autoridad. Listo. Durante esta pandemia realmente yo sé que muchos se acercaron a la palabra, pero creo, ¿cierto? No podría asegurarlo. Creo que muchas más personas se alejaron de ella. Y realmente creo que eso se debe a la angustia de lo que estaba pasando, la incertidumbre del futuro, el no congregarnos. Todo esto y muchos más factores fueron los que nos hicieron alejar de la palabra. Pero hoy tenemos esta nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para vencer, para darnos cuenta que Dios es un Dios vivo y que obra en nosotros. Y por eso yo quiero invitarlos nuevamente, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra, volvamos a darle la autoridad a la palabra de nuestras vidas, volvamos a escucharla, a escudriñarla y ante todo, a ponerla en acción, así como nos dice Santiago 1:22. Mire lo que nos dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, es gracioso. La palabra nos está diciendo aquí en Santiago que nosotros mismos nos engañamos cuando no hacemos la palabra vida, cuando solo la escuchamos, pero no la hacemos vida. Entonces, hermanos, yo creo que no hay mayor tonto que aquel que se engaña a sí mismo, ¿cierto? Y la palabra hoy nos está diciendo, vuelvan a la palabra, esa extensión de Dios, por así decirlo, y, y démosle la autoridad, ¿cierto? En este tiempo de coronavirus yo me he dado cuenta de mi fragilidad como mi fragilidad e incapacidad como ministro, como amigo, como hijo, como hermano, como padre, como esposo. Yo me he dado cuenta de eso y la verdad es que yo se lo agradezco al Señor. Y a través de eso yo he podido confirmar una cosa y quisiera que cada uno lo confirmara, y es que finalmente yo no soy el pastor de ninguno de ustedes. Yo, al igual que cada uno de ustedes, soy simplemente una oveja. Soy simplemente una oveja y nuestro único y verdadero pastor es Jesús. Entonces, debemos volver a Él, debemos volver a Él, debemos volver y darle la autoridad a Él y permitir que Él sea quien nos pastoree. ¿Y cómo lo hace Él? ¿Cuál es su vara y su callado? Su palabra, su palabra. Miren lo que nos dice Hebreos 4:12. Miren lo que nos dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces miren lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y me penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos está diciendo que la palabra es como un bisturí que abre, que separa, que extirpa, que realmente revela lo que hay en cada uno de nosotros. Y esto es bueno, es doloroso, sí, pero es bueno, es necesario. Es necesario para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos participar del reposo que Él quiere que participemos. Entonces, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. Yo, hay una cosa que estoy seguro y es que Dios quiere que nosotros participemos de sus bendiciones. Yo sé que yo no hablo mucho de esto, pero Dios quiere que nosotros participemos de sus bendiciones, de su prosperidad, de su grandeza, de su amor, de su poder. Dios quiere que participemos de esto. Y el primer paso es, para que nosotros participemos de esto, es que escuchemos con solicitud, con un corazón abierto, que escudriñemos las escrituras para ver si esto es cierto, para ver qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y tercero, que hagamos vida a la palabra, que pongamos la palabra como la autoridad de nuestras vidas, que la vivamos. Listo. Entonces, yo los invito a que ya no nos escondamos más de la palabra, sino que más bien permitamos que la palabra nos atraviese, que la palabra separe lo que deba separar, revele lo que deba revelar en nuestros corazones, que extirpe toda todo lo que obstaculiza nuestra vida de fe y que realmente nos permita vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a buscar el último pasaje de lo que nos dice la palabra el día de hoy y terminamos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces miren lo que nos dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cierto? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin la palabra hace esto? Para que nosotros seamos hombres perfectos para toda buena obra, la obra del Señor, la obra de dar vida a aquellos que están muertos, la obra de participar de su misericordia, de su justicia. ¿Listo? Entonces, tenemos una nueva oportunidad, tenemos un nuevo comienzo y invitaciones como la de Pablo para Timoteo. Persistamos en lo que hemos aprendido, persistamos en las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos dan sabiduría para salvación en Cristo Jesús. Listo. Eh, Tenemos esta nueva oportunidad, volvamos a la palabra y démosle toda la autoridad. Vamos a orar. Padre Dios, te damos